Estaba sufriendo un dolor agonizante por el inicio del parto. Después de una caída en la noche, mi esposo ignoró cada llamada. Desesperada, le envié un mensaje a la persona equivocada para pedir ayuda, y lo que sucedió a continuación fue más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Eran las 2 de la madrugada, y yo seguía despierta. La casa estaba en silencio, a excepción del suave zumbido del calentador y el tic-tac ocasional del reloj en la pared de la sala. Mi esposo, Jax, roncaba profundamente a mi lado, ajeno a mis constantes vueltas en la cama. Con 26 semanas de embarazo de gemelos, dormir se había vuelto casi imposible. Cada vez que intentaba girar sobre mi costado, un dolor agudo me atravesaba la espalda baja, y podía sentir a los bebés moverse inquietos dentro de mí, como si estuvieran ensayando alguna caótica rutina de baile. Me incorporé, haciendo una mueca de dolor, y me froté el vientre hinchado. Tranquilos, pequeños, susurré, esperando que de alguna manera pudieran oírme. Estamos bien. Mami solo está cansada. No hubo respuesta, por supuesto, solo más aleteos incómodos y una pequeña patada debajo de mis costillas. Deslicé las piernas fuera de la cama y caminé hacia la cocina, con movimientos lentos y torpes. Caminar se sentía como si llevara 2 bolas de boliche atadas a la cintura. Me preparé una taza de té y me senté en la pequeña mesa del comedor, mirando la ventana oscura mientras la tetera se apagaba detrás de mí. Afuera, Columbus estaba cubierto de escarcha. Las calles estaban vacías, el mundo perfectamente quieto. Adentro, sin embargo, mi mente no paraba de dar vueltas. Pensé en cómo habíamos llegado hasta aquí. Yo, agotada y sola en mi propia casa, mientras Jax dormía como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cuando le dije por primera vez que estaba embarazada, él se había puesto eufórico. Deseaba tanto un hijo, incluso lo había suplicado, diciendo cosas como, necesitamos a alguien que continúe el apellido Carter, alguien que me admire. A mí me pareció tierno, incluso un poco romántico. Pero cuando la ecografía mostró que había 2 bebés en lugar de 1, algo dentro de él cambió. La emoción se desvaneció casi de la noche a la mañana. En lugar de besar mi vientre como solía hacer, o llamarme su hermosa Ava, comenzó a hacer pequeñas bromas crueles. Me pellizcaba el exceso de peso en las caderas y decía, cuidado, nena. Vas a salir rodando, o se reía cuando yo caminaba como un pato por la habitación y murmuraba, pareces un pingüino. Al principio, intenté reírme con él, diciéndome que no lo decía en serio. Pero a medida que mi cuerpo cambiaba y mi energía se agotaba, esas palabras comenzaron a herir más profundamente. Jax todavía esperaba una casa impecable, cenas calientes en la mesa, y sus camisas planchadas a la perfección. Si me quejaba de estar cansada, él simplemente se encogía de hombros y decía, estás embarazada, no muriendo. Todas las mujeres pasan por esto. Deja de actuar como si fuera un milagro. A veces, iba al baño y lloraba en silencio para que él no me viera. Solía pensar que estábamos enamorados, pero últimamente me sentía más como una empleada doméstica que como una esposa. Lo triste era que seguía diciéndome a mí misma que todo mejoraría cuando nacieran los bebés. Quizás los sostendría, vería sus caritas, y volvería a enamorarse de mí. Pero en el fondo, había un nudo de miedo que no podía desatar. ¿Y si no cambiaba? ¿Y si seguía distante o, peor aún, se marchaba? Bebí mi té, parpadeando lentamente para contener las lágrimas. El líquido caliente no me consolaba como antes, y de repente me di cuenta de que no había escuchado una palabra amable de él en semanas. El reloj de la pared se acercaba a las 3, y supe que no volvería a dormir esa noche. Así que, froté mi vientre una vez más, les di las buenas noches a los bebés, y me prometí algo, sin importar lo sola que me sintiera, no dejaría que me vieran derrumbarme. No siempre estuve tan cansada, pesada o asustada. Hubo un tiempo en que mi vida se sentía abierta, llena de opciones y esperanza. Crecí como hija única, criada por padres que eran mayores que la mayoría de los padres de mis amigos. Mi padre era profesor de historia en la universidad local, el tipo de hombre que amaba los libros polvorientos y las tardes tranquilas. Mi madre trabajaba como contadora, cuidadosa y precisa, siempre cuadrando cada centavo. Eran personas amables, nunca gritaban, nunca peleaban delante de mí, el tipo de padres que creían en resolver las cosas con una taza de té en lugar de a gritos. Pero para cuando cumplí 19 años,
todo había cambiado. Mi papá tuvo un derrame cerebral y falleció de repente, dejando un silencio en nuestra casa que nadie podía llenar. Mi mamá intentó resistir, trató de mantenerme enfocada en la escuela y en el futuro. Pero al cáncer no le importa el momento ni el esfuerzo. Ella se fue en menos de un año, y así, de repente, me quedé sola. Vendí la casa para pagar sus tratamientos, lo que me dejó con poco más que una beca y una maleta. Me mudé a los dormitorios de la universidad, diciéndome a mí misma que podía manejarlo. Pero la verdad, estaba sola. Me sumergí en el estudio del inglés porque era algo que amaba, algo que tenía sentido cuando nada más lo tenía. Para cubrir mis gastos, publiqué un anuncio en línea ofreciendo tutorías de inglés, tarifas asequibles, profesora paciente, horario flexible. Así fue como conocí a Hacks. Él tenía 28 años en ese momento, y ya trabajaba como gerente de almacén, pero tenía dificultades con los nuevos clientes internacionales de su empresa. Necesitaba lo básico para mantener una conversación sin parecer un tonto. Cuando apareció por primera vez para las clases, yo estaba nerviosa. Tenía una forma tan segura de entrar en una habitación, como si fuera el dueño. Sonreía con facilidad, me preguntaba por mi día, e incluso pagaba más de lo que yo cobraba, diciendo, lo vales, Ava. Me estás ayudando más de lo que crees. Recuerdo sonrojarme, no estaba acostumbrada a ese tipo de atención, especialmente de alguien como él. Un trabajo estable, un buen coche, todas las cosas que yo no tenía. Nuestras lecciones se convirtieron en conversaciones, y nuestras conversaciones se convirtieron en cenas. Hacks me decía que era inteligente, que admiraba cómo seguía adelante, incluso después de perder a mis padres. Me hizo sentir vista en un momento en que era invisible para todos los demás. Pensé, tal vez así es como se supone que se siente el amor. Seguro. 6 meses después, me pidió que me mudara con él. Decía cosas como, ya no necesitas vivir en esos diminutos dormitorios. Vente a casa conmigo. Déjame cuidar de ti. Y yo quería eso. Quería volver a pertenecer a algún lugar. Nos casamos discretamente un año después, solo una boda en el juzgado y una cena con su madre, Beatrice, después. No me quedaba mucha familia para invitar, y a él no parecían importarle las grandes celebraciones de todos modos. Me dije a mí misma que no importaba. Que lo que contaba era el amor, no una ceremonia lujosa. Al principio, la vida de casada se sentía bien. A Hacks le gustaba que yo cocinara y limpiara, y a veces me traía flores o me decía lo afortunado que era. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Empezó a cuestionar por qué todavía quería dar tutorías, por qué seguía reuniéndome con amigos de la universidad. Decía, no necesitas todo eso. Yo puedo mantenernos. Solo quédate en casa, nena. Concéntrate en mí. Sonaba dulce hasta que empezó a sentirse como una regla en lugar de una sugerencia. Dejé de dar tutorías. Dejé de salir con compañeros de clase. Con el tiempo, dejé de hacer casi cualquier cosa, excepto mantener la casa perfecta para él. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo todo sucedió tan gradualmente. Cómo el amor se convirtió en permiso, y el permiso se convirtió en control. Pero en ese momento, pensaba que solo estaba siendo una buena esposa. El primer año de matrimonio se sintió bastante normal. Me decía a mí misma que solo éramos dos personas aprendiendo a vivir juntas, adaptándonos a las costumbres del otro. Pero ahora, mirando hacia atrás, no era adaptación. Era el control tomando forma lentamente, como enredaderas que me envolvían antes de que me diera cuenta de que no podía moverme. Comenzó con cosas pequeñas. A Hacks no le gustaba que pasara demasiado tiempo enviando mensajes a antiguos compañeros de clase. ¿Para qué los necesitas?, decía riendo. Ahora me tienes a mí. ¿No es suficiente? Pensé que bromeaba hasta que un día tomó mi teléfono, revisó mis mensajes, y dijo que no le gustaba que hablara con chicos de mi programa de inglés. Luego vinieron las tutorías. Dijo que no valía la pena el esfuerzo. Que los extraños entrando y saliendo de nuestro apartamento lo hacían sentir incómodo. Gano suficiente dinero para los dos, dijo. ¿Por qué agotarte? Solo concéntrate en el hogar.
Renuncié porque pensé que eso es lo que hacen las buenas esposas. Apoyan a sus maridos. Incluso las vacaciones se sentían diferentes. Mis amigos me invitaron a una fiesta de vacaciones de invierno, y Hux frunció el ceño. No necesitas a esa gente. Podemos divertirnos por nuestra cuenta. Así que, me quedé en casa, acurrucada en el sofá mientras él jugaba videojuegos. Una por una, mis conexiones con el mundo exterior desaparecieron, y ni siquiera luché contra ello. Me decía a mí misma, esto es el matrimonio. Así es el compromiso. Su madre, Beatrice, solo lo reforzaba. Llamaba una vez a la semana y decía cosas como, Ava, no discutas con él. Los hombres necesitan paz cuando llegan a casa del trabajo. Solo concéntrate en la casa y en formar una familia. Eso es lo que mantiene un matrimonio fuerte. Creo que lo decía con buena intención, pero solo me hacía sentir más sola. Luego vino el embarazo. Cuando le mostré a Hux la prueba positiva, sus ojos se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. Me levantó en brazos y me hizo girar. Voy a ser papá, Ava. Este es el mejor día de mi vida. Por un breve momento, creí que las cosas iban a ser diferentes, que se ablandaría, que quizás incluso volvería a tratarme como su igual. Pero entonces tuvimos la ecografía y vimos 2 pequeños latidos en lugar de 1, gemelos. Todavía recuerdo la forma en que su sonrisa vaciló, como se quedó en silencio en el camino a casa. Esa noche, apenas habló, solo miraba la televisión mientras yo intentaba procesar lo que significaba llevar 2 vidas dentro de mí. A partir de entonces, cada pequeña cosa que hacía parecía molestarlo. Si estaba demasiado cansada para cocinar, se quejaba. Si dejaba la ropa sucia para el día siguiente, murmuraba, ¿qué haces en todo el día? Odiaba lo lento que me movía, lo grande que me había puesto. Bromeaba sobre mis tobillos hinchados y la forma en que caminaba, llamándome pingüino como si fuera un apodo del que debería reírme. Lloré mucho durante esos meses, aunque se lo oculté. Me paraba en el baño, con las manos apoyadas en el lavabo, mirando mi reflejo y susurrando, solo aguanta. Cuando nazcan los bebés, te volverá a querer. Verá por lo que pasaste y te lo agradecerá. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Ya no era su compañera. Era un mueble, útil cuando se necesitaba, invisible cuando no. Y aún así, me aferré a la esperanza porque, ¿qué más tenía? Sin padres, sin amigos cercanos, sin ingresos, solo Hux y la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. No me di cuenta entonces de que esa vida ya había comenzado a agrietarse. Y no haría falta mucho para que todo se desmoronara. Fue a finales de diciembre, justo una semana antes de Año Nuevo, cuando sucedió. Había estado inquieta toda la mañana, mirando las ventanas manchadas de nuestro apartamento y pensando en cómo quería que el lugar se viera bien antes de que llegaran los bebés. Hux me había ignorado la noche anterior cuando le pedí ayuda. He estado trabajando toda la semana, Ava. Estoy agotado. No puedes encargarte de una sola cosa por tu cuenta. Así que lo intenté. Tomé un taburete, un cubo de agua tibia con jabón, y un trapo. Mi vientre se sentía enorme, pero me dije a mí misma que al menos podría hacer la mitad inferior de la ventana, solo lo suficiente para sentir que había hecho algo útil. El taburete se tambaleó cuando me incliné hacia adelante, y por un segundo aterrador, me sentí ingrávida. Luego vino el golpe, el impacto contra el suelo de baldosas y un dolor agudo en la espalda al aterrizar torpemente. Se me cortó la respiración. Entonces lo sentí, un repentino torrente cálido entre mis piernas. Había roto aguas. El pánico se apoderó de mí. Inmediatamente, busqué a tientas mi teléfono, con la mano temblando, y llamé a Hux. Directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Aún nada. Vamos, Hux. Contesta, por favor. El pecho se me oprimió, y las lágrimas nublaron mi visión. Revisé mis contactos, con la intención de llamar a un vecino, pero mi dedo se deslizó. Ni siquiera vi qué nombre había presionado antes de pulsar enviar. Hola. Respondió la voz de un hombre. Me tomó un segundo reconocerla, Marcus Grene, el jefe de Hux. Mi voz salió entrecortada.
Marcus, lo siento mucho. No quería llamarte, pero acabo de romper aguas y no puedo localizar a Jax. Por favor, necesito ayuda. No hubo vacilación en su respuesta. Quédate donde estás. Ya voy en camino. Minutos después, Marcus apareció en la puerta, con el rostro lleno de preocupación. No hizo preguntas, no perdió el tiempo juzgando por qué la esposa embarazada de su empleado lo había llamado accidentalmente a él en lugar de a su propio esposo. Simplemente tomó mi bolsa del hospital del armario del pasillo y me ayudó a subir al coche. En el hospital, todo se movió rápido, demasiado rápido. Las enfermeras me llevaron de urgencia a una sala de partos, conectando monitores e iniciando vías intravenosas. Es pronto, cariño, dijo una de ellas con amabilidad, pero no te preocupes, vamos a cuidar de ti y de esos bebés. Me agarré a las barandillas de la cama mientras llegaban las contracciones, agudas e implacables. ¿Dónde está mi esposo?, jadeé entre respiraciones. Nadie tenía una respuesta. Envié otro mensaje, luego otro, pero la pantalla permaneció en blanco. Sin respuesta. Horas más tarde, sostenía a 2 niños diminutos en mis brazos, sus pequeños pechos subiendo y bajando con esfuerzo. Las enfermeras se los llevaron a la unidad de neonatos, y yo me quedé allí, agotada y anestesiada, preguntándome por qué Jax no había aparecido. Marcus se quedó en el pasillo todo el tiempo, caminando de un lado a otro como un familiar preocupado. Cuando la enfermera le dijo que podía entrar un momento, él solo me sonrió suavemente y dijo, tú y los bebés estáis a salvo ahora. Eso es lo que importa. Quise llorar de gratitud y humillación, todo a la vez. Este hombre, prácticamente un extraño, había hecho lo que mi propio esposo no haría. Apareció. Se aseguró de que no estuviera sola en uno de los momentos más aterradores de mi vida. Mientras me llevaban a la sala de recuperación, agarré mi teléfono, mirando los mensajes no leídos que le había enviado a Jax, y susurré para mí misma, ¿dónde estabas? ¿Cómo pudiste no estar aquí? No lo sabía entonces, pero este era el momento en que todo entre nosotros se haría añicos, porque cuando finalmente volviera a casa, descubriría exactamente dónde había estado y por qué no había respondido. 3 días después, me dieron el alta del hospital. Los gemelos estaban estables pero pequeños, metidos de forma segura en sus sillas de coche que parecían demasiado grandes para sus diminutos cuerpos. Me dolían los brazos de sostenerlos, no porque pesaran, sino porque no quería soltarlos. Se sentían frágiles, como porcelana, como algo que me habían confiado, pero que no merecía del todo. Marcus estaba allí de nuevo. Yo no se lo había pedido. Simplemente apareció, diciendo, no deberías conducir en estas condiciones, Ava. Déjame ayudarte. Quise protestar, decir que podía arreglármelas, pero la verdad, no podía. Estaba dolorida, débil y emocionalmente agotada. Entramos en el estacionamiento del apartamento, y noté algo de inmediato. La camioneta de Jax no estaba allí. Me dije a mí misma que probablemente estaría en el trabajo o haciendo recados. Pero cuando entramos, esa ilusión se derrumbó. La sala de estar estaba medio vacía. El mueble de la televisión estaba desnudo, sin pantalla plana. Las estanterías que una vez albergaron sus trofeos deportivos y fotos enmarcadas estaban limpias. En nuestro dormitorio, los cajones de su cómoda estaban abiertos y vacíos. Las perchas del armario se balanceaban ligeramente, como si hubieran sido movidas con prisa. Incluso el reloj barato que le compré la Navidad pasada había desaparecido de la mesita de noche. Retrocedí tambaleándome, agarrándome al marco de la puerta para mantener el equilibrio. No, esto no puede ser real. Mi mente buscaba explicaciones. Quizás había movido las cosas porque estábamos remodelando. No, eso no tenía sentido. Quizás había habido un robo, pero no había señales de entrada forzada. Entonces lo vi, una sola hoja de papel sobre la encimera de la cocina. Mis manos temblaron al desdoblarla. La letra era apresurada, casi descuidada, como si no pudiera salir lo suficientemente rápido. Ava, he terminado. No puedo más con esto. No intentes buscarme. Nos vamos a divorciar. Jax. Eso era todo.
Sin disculpas, sin explicaciones, solo unas pocas líneas frías para terminar nuestro matrimonio. El papel se deslizó de mis dedos, revoloteando hasta el suelo como si ni siquiera él quisiera llevar sus palabras. Mis rodillas cedieron, y me hundí en una silla, abrazando uno de los portabebés contra mi pecho. ¿Por qué? ¿Por qué nos harías esto a nosotros? ¿A ellos? Los gemelos se movieron, uno soltando un pequeño llanto, y mecí suavemente el asiento, con las lágrimas corriendo por mi cara. Marcus recogió la nota, en silencio, la leyó, y luego la volvió a dejar sin decir una palabra. No se apresuró a consolarme ni a decirme que todo estaría bien. En cambio, se agachó a mi lado, con la voz tranquila y firme. No estás sola, Ava. Ya no. Estoy aquí, y resolveremos esto. Eso rompió algo dentro de mí. Había estado conteniendo todo, cada insulto, cada noche solitaria, cada miedo sobre el futuro. Y ahora, todo se derramó. Sollocé incontrolablemente, aferrándome al portabebés como si fuera lo único que me anclaba al mundo. Marcus esperó, paciente, dejándome llorar hasta que las olas pasaron. Luego preguntó suavemente, ¿tienes a alguien más a quien puedas llamar? Amigos, familia. Negué con la cabeza. No, ahora solo estoy yo. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Entonces concéntrate en tus hijos, Ava. Déjame ayudarte con el resto. Por primera vez en días, sentí algo más que miedo. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era el más mínimo destello de seguridad. Y, sin embargo, debajo de él, el dolor era agudo y crudo. Acababa de dar a luz a 2 hermosos niños, y su padre se había marchado sin siquiera verlos. Esa noche, mientras los bebés dormían en sus Moisés, me senté en el sofá mirando la nota de nuevo. Susurré para mí misma, supongo que ahora solo somos nosotros, solo ellos y yo. Y por primera vez, lo creí de verdad. Fue una semana después cuando el teléfono sonó pasada la medianoche. Estaba sentada en la guardería, meciendo a uno de los gemelos, que se negaba a calmarse. El otro dormía plácidamente, su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo perfecto. Me dolía el cuerpo, mis párpados pesaban, pero el sonido del tono de llamada me despertó de golpe. Miré la pantalla, Jax. El pecho se me oprimió. Dudé, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que desapareciera por completo como él quería. Pero otra parte terca de mí tenía esperanza de una disculpa, tal vez incluso una explicación. Respondí. Jax. Su voz arrastraba las palabras. Así que, ya has pasado página, ¿eh? ¿Con Greene? ¿Ese es tu gran plan, Ava? ¿Quedarte embarazada y luego arrimarte a mi jefe? Me quedé helada. ¿De qué estás hablando? Tú me dejaste, Jax. Nos dejaste a nosotros. Se rió, un sonido cruel y agudo que me revolvió el estómago. No te hagas la inocente. Sé lo que está pasando. Todo el mundo lo sabe. ¿Crees que no sé cómo te mira? Probablemente enviaste ese mensaje a propósito. ¿Patética? Cerré los ojos, agarrando el teléfono con más fuerza. Estás borracho. Llámame cuando estés sobrio. No, tú escucha. Su voz se elevó, distorsionada por el altavoz. Arruinaste mi vida. ¿Y adivina qué? Estoy perfectamente. Mejor que bien. Tengo a alguien que realmente me valora. Y tengo planes. Grandes planes. Dile a Greene que se cuide las espaldas porque para el próximo mes la tecnología de su preciada empresa, sí, estará en mis manos. La voy a vender, haré dinero de verdad, Ava, mientras tú te quedas ahí sentada con tus mocosos, viviendo de la lástima. La sangre se me heló. Jax, ¿qué has hecho? Se rió de nuevo, arrastrando las palabras. Tranquila. Solo negocios. Nada que tú entiendas. Ah, y por cierto, ¿ese apartamento? Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. Tienes un mes para desalojar o haré que te echen.
La línea se cortó. Por un momento, me quedé sentada allí, aturdida, con la suave respiración del bebé como único sonido en la habitación. La ira brotó, caliente y temblorosa. No era suficiente que nos abandonara. Tenía que amenazar nuestro hogar también. Y ahora estaba planeando algo contra Marcus, la única persona que realmente había estado allí cuando necesité ayuda. Ni siquiera lo pensé. Llamé a Marcus de inmediato. Respondió al primer timbrazo, su voz alerta a pesar de la hora tardía. Ava, ¿está todo bien? Le conté todo, cada palabra cruel, cada amenaza de borracho, el plan para vender secretos de la empresa. Cuando terminé, hubo un silencio en la línea, pesado y deliberado. Gracias por decírmelo, dijo finalmente Marcus. Necesito encargarme de esto de inmediato. No tienes que preocuparte. Pero Ava, lamento que hayas tenido que escuchar eso de él. Tragué saliva. No es tu culpa. Es que... No puedo creer que hiciera algo así. El tono de Marcus cambió, firme y autoritario. Créelo. La gente así siempre piensa que es más lista que los demás, pero no se saldrá con la suya. Fiel a su palabra, en cuestión de días, la empresa de Marcus inició una investigación interna. Los equipos de seguridad revisaron los registros de acceso y los archivos de proyectos, y entonces lo atraparon, a Hacks, junto con su nueva compañera, intentando reunirse con un comprador en un estacionamiento con esquemas robados. La policía los arrestó en el acto. Cuando la noticia me llegó, me senté en silencio en el sofá, mirando a mis hijos, que dormían plácidamente en sus Moisés. No sentí ningún triunfo, ninguna satisfacción, solo un dolor sordo y definitivo. Hacks había elegido este camino por su cuenta, y ahora no había vuelta atrás. Susurré a los bebés, ahora solo somos nosotros, pero vamos a estar bien. ¿Lo prometo? Las semanas posteriores al arresto de Hacks fueron un torbellino. Hubo abogados, llamadas de la policía, y papeleo que nunca imaginé tener que manejar sola. Y a través de todo ello, 2 bebés diminutos dependían de mí para todo. 2 pequeñas almas a las que no les importaban las traiciones ni los matrimonios rotos. Solo querían calor, comida y amor. Estaba agotada, funcionando a base de cafeína y adrenalina, pero no había tiempo para derrumbarse. Tenía que encontrar una manera de mantenernos, de construir una vida desde cero. Así que, volví a lo que mejor sabía hacer, enseñar. Solo que ahora era virtual. Publiqué anuncios en línea de tutorías de inglés, usando el único recurso que me quedaba, mi portátil. En una semana, tuve mis primeros estudiantes, personas que trabajaban desde casa y necesitaban ayuda con la gramática y la conversación de negocios. Al principio no era mucho dinero, pero era algo, y cada dólar se sentía como una prueba de que podía hacerlo por mi cuenta. Marcus se dio cuenta, por supuesto, él se daba cuenta de todo. Una tarde, pasó por casa con una base de silla de coche para mi sedán de segunda mano. No deberías estar luchando para cargar ambos portabebés cada vez, dijo con una sonrisa suave. En otra ocasión, me entregó una lista de clientes locales que necesitaban tutorías de inglés, gente de su empresa que quería clases por la noche. Mencioné tu nombre, explicó. Solo si te sientes cómoda, por supuesto. No supe qué decir. Nadie se había esforzado tanto por mí de esa manera. Ni siquiera Hacks. No de verdad. Marcus nunca se quedaba rondando, nunca actuaba como si le debiera algo. Pasaba por casa, ayudaba a instalar una barrera para bebés, o dejaba pañales cuando notaba que se me estaban acabando, y luego se iba, dándome espacio. De alguna manera, entendía que necesitaba valerme por mí misma, pero también quería que supiera que no estaba sola. A su hija, Lie, también le encantaba venir. Tenía 8 años, era dulce, y sentía una curiosidad infinita por los bebés. ¿Puedo sostener a uno?, preguntaba cada vez, y yo sonreía y decía que sí, observando con qué delicadeza acunaba sus pequeñas cabezas. Los llamaba mis hermanitos, y algo en la forma en que lo decía calentaba una parte de mí que pensé que se había enfriado para siempre. Todavía había noches en las que lloraba, sobre todo cuando los niños se negaban a dormir y el peso de todo se sentía abrumador. Pero lentamente, empecé a ver un futuro, no perfecto, no lo que una vez había imaginado, pero nuestro.
Un futuro que estaba construyendo con mis propias manos, impulsado por cada gramo de determinación que me quedaba. Una noche, mientras doblaba la ropa en la mesa de la cocina, Marcus se apoyó en el marco de la puerta y dijo, «Sabes, Ava, eres más fuerte de lo que crees». La mayoría de la gente ya se habría derrumbado. Me reí suavemente, negando con la cabeza. No se siente como fuerza. Solo se siente como sobrevivir. Él se acercó, su voz tranquila, pero firme. Sobrevivir es fuerza. Y tú estás haciendo más que eso. Estás construyendo algo nuevo. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez, me permití ver lo que había en sus ojos, no lástima, sino respeto, y tal vez algo más. Aparté ese pensamiento. No estaba lista para eso. Todavía no. Pero por primera vez en mucho tiempo, me fui a la cama esa noche sintiendo que la vida no era solo algo que me estaba sucediendo. Era algo que estaba moldeando pieza por pieza, para mí y para mis hijos. Y supe una cosa con certeza, no estábamos tan solos como una vez temí. Sucedió en una tarde fría de primavera, uno de esos días en que el sol parece cálido, pero el viento te atraviesa. Había abrigado a los gemelos en su cochecito para dar un paseo, pensando que el aire fresco podría adormecerlos y despejar mi propia cabeza. El parque cerca de nuestro apartamento tenía un pequeño lago con un estrecho sendero pavimentado que lo bordeaba. Lo había recorrido docenas de veces sin problemas, pero ese día no estaba prestando atención. Estaba enviando un mensaje a un estudiante para reprogramar una clase, empujando el cochecito con una mano, cuando la rueda delantera se atascó en un borde levantado del sendero. El cochecito se sacudió hacia adelante. Una de las bolsas de pañales se soltó, y por un segundo aterrador, el cochecito se volcó. Me abalancé, agarrándolo con ambas manos, tirando de él para enderezarlo, con el corazón martilleando. Vaya, cuidado. Me giré, sin aliento, para ver a Marcus trotando hacia mí. Tenía la misma mirada preocupada que había visto el día del parto prematuro. Como si el mundo pudiera desmoronarse en cualquier momento y él lo mantendría unido si yo no podía. ¿Estás bien?, preguntó, ya revisando a los niños, que estaban bien, asustados, pero bien. Asentí, avergonzada. Estoy bien. Es que no estaba prestando atención. Marcus se agachó a mi lado, ajustando la correa de la bolsa y probando las ruedas del cochecito. No tienes que hacerlo todo sola. Sabes, está bien necesitar ayuda a veces. Quise responder bruscamente, decirle que lo estaba manejando, pero la verdad estaba escrita en todo mi ser. Ojeras bajo los ojos, hombros tensos, un ritmo de vida que no había cesado desde el día en que Jax se fue. Me mordí el labio y aparté la vista. Caminamos de regreso juntos en silencio, él adaptándose a mi paso, su mano estabilizando ocasionalmente el cochecito cada vez que el camino se volvía irregular. Cuando llegamos a los escalones del apartamento, finalmente dije en voz baja, «Gracias por todo. Has estado ahí más que nadie». Él se encogió de hombros ligeramente, «No tienes que agradecérmelo. ¿Solo hago lo correcto?». Pero luego dudó, con las manos en los bolsillos. «Ava, necesito decir algo, y necesito que me escuches. Sin presión. Sin expectativas». Me quedé helada, todavía agarrando el manillar del cochecito. «De acuerdo». Respiró hondo. «Me importas, no porque sienta lástima por ti y no porque necesites a alguien. Me importas por quién eres, porque sigues adelante incluso cuando todo se desmorona. Quiero estar en tu vida, pero solo si eso es lo que tú quieres». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si fueran demasiado grandes para el espacio entre nosotros. Parpadeé, sin saber si era el agotamiento o el miedo o algo más suave lo que me hacía doler el pecho. «Yo. No sé qué decir», susurré. «No tienes que decir nada ahora mismo», respondió rápidamente, una pequeña sonrisa aliviando la tensión. «Solo necesitaba que lo supieras». Nos quedamos allí un largo momento, el único sonido era la suave respiración de los gemelos en su cochecito. Y por primera vez desde que Jax se fue, sentí algo que no me había permitido sentir, posibilidad. Cuando finalmente caminó de regreso a su camioneta, me quedé en el porche, mirando el cielo volverse naranja sobre Columbus, susurrándome a mí misma, ¿de qué tienes tanto miedo,
Ava? Mereces volver a ser feliz. Todavía no tenía una respuesta, pero por primera vez, quería una. Un año puede cambiarlo todo. Los gemelos ya caminan, con pasos tambaleantes que me hacen contener la respiración cada vez, lista para atraparlos si caen. Balbucean constantemente, llamando a mamá y ocasionalmente intentando imitar a Lie, a quien le encanta enseñarles palabras nuevas. Lie se ha convertido en una especie de hermana mayor, revoloteando orgullosa sobre ellos como si fueran sus propios hermanos. Mi trabajo de tutoría ha crecido, lo que comenzó como un puñado de estudiantes en línea se ha convertido en un horario completo con ingresos suficientes para cubrir el alquiler, la comida, e incluso comenzar una pequeña cuenta de ahorros. Ya no me preocupo de dónde vendrá el próximo dólar. Construí esta vida con mis propias manos, pieza por pieza, y se siente sólida, como si no fuera a desmoronarse sin importar qué. Y Marcus, él sigue aquí. Nos tomamos las cosas con calma, tal como prometió. Me dio espacio para sanar, sin presionar nunca, siempre respetando mis límites. Pero en algún punto del camino, dejé de verlo como el hombre que me ayudó cuando mi esposo me abandonó y comencé a verlo por quien es realmente, amable, firme y ferozmente leal. Una noche, después de que los gemelos se durmieran y Lie estuviera trabajando en un proyecto escolar en la mesa de la cocina, Marcus y yo nos sentamos en el porche viendo el sol ocultarse detrás del horizonte de la ciudad. Recuerdo que me volví hacia él y le dije, ya no siento miedo. Él sonrió suavemente, tomó mi mano y respondió, bien, porque no tienes por qué tenerlo. Ahora estamos saliendo, oficialmente. No es un cuento de hadas donde el dolor desaparece de la noche a la mañana y el amor lo arregla todo. Algunas noches todavía me despierto pensando en Hacks, en lo rápido que alguien en quien confías puede traicionarte. Pero luego miro la vida que tengo ahora, la risa de mis hijos, los suaves abrazos de Lie, la fuerza tranquila de Marcus y sé que estoy exactamente donde debía estar. En cuanto a Hacks, me enteré por rumores que aceptó un acuerdo de culpabilidad por robo corporativo y se fue de Ohio después de cumplir su sentencia. No ha llamado, no ha intentado ver a los niños, y para ser honesta, estoy agradecida. No quiero su caos cerca de la vida que estoy construyendo. A veces, pienso en aquella noche, la caída, el pánico, el mensaje que envié por error. Si mi mano no se hubiera deslizado, si Marcus no hubiera respondido. No sé dónde estaría. Tal vez todavía atrapada en un matrimonio que me estaba matando lentamente o peor aún, completamente sola, creyendo que no valía más que migajas de afecto. Pero la vida tiene una extraña manera de guiarte, incluso cuando duele. Cuando arropo a los niños por la noche, susurro, ahora estamos bien. Mamá os cuida. Porque es verdad. No somos perfectos. No somos ricos. Pero estamos seguros, amados y felices. Solía pensar que necesitaba que alguien me rescatara. Ahora sé que me rescaté a mí misma primero. Marcus solo me recordó que era posible. Y a veces, cuando estoy en el umbral de la puerta viendo a mi pequeña familia Lie leyéndoles a los gemelos mientras Marcus se ríe de sus intentos de imitar cada palabra, no puedo evitar pensar que todo esto comenzó porque le envié un mensaje a la persona equivocada. El número equivocado que me salvó la vida.